Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio, amados hermanos. Les cuento que estuve un poquito enferma por el problema, yo tengo un problema respiratorio y estuve mal, pero gracias a nuestra santa ley ya me mejoré un poquito y ya con deseo de seguir estudiando. Y bueno, aunque como les cuento, hermanos, yo me volví muy floja, pero bueno, aquí sigo en la lucha. Le hago la batalla a la pereza porque toca hacer muchas cosas, lo que más pueda uno. Entonces aquí vamos, amados hermanos, a seguir el estudio, vamos a estudiar, eh, ¿cómo es que se llama este libro? Los extremos se tocan, sí, los extremos se tocan. Y vamos desde Moisés hasta Jesús. Entonces ya nos hemos dado cuenta de que aquí el, la importancia de de la venida del Maestro Jesús y el Maestro Juan fue muy importante, porque lógicamente que también cuando Noé, también encarnaron todos los misioneros, pero es que aquí en esta era en esta época el Maestro Jesús es donde ya marcaba el sexto día. Sí, entonces ya se acercaba el día del juicio, y ya era para el séptimo día, el primer día del juicio. Entonces encarnaron nuevamente todos los misioneros, incluyendo al Maestro Espíritu de Verdad, que fue el gobernador. ¿Sí? Entonces está ah, a punto pues de ocurrir todos los hechos, pero ellos tenían sus dudas, los misioneros tenían sus dudas porque saben que los primitivos hemos sido terribles, pero más sin embargo parece que había la esperanza de que no los crucificaran. Pero realmente al maestro Juan le quitaron su linda cabeza y al maestro Jesús pues lo colgaron. Que esa, todo eso viene ellos eran sacerdotes, ¿sí? Entonces realmente han sido durante muchas existencias, se amañaron en ese estado. Y yo pienso que esos mismos sacerdotes y jueces que hubo en Grecia, que mataron a Tulio dándole la cicuta, y a muchos, a Tulio y al juez que fue Sócrates, que fue, ay bueno, no me acuerdo. Sí, entonces, fíjense que le dieron a ambos la cicuta y a otros tantos. Entonces, nos damos cuenta de que tienen diferentes formas de asesinar. En cada situación, en cada misión, se presentan las cosas de diferente forma para asesinarlos de una o de otra forma. Entonces, vemos aquí la, la gran magnitud de de la encarnación de estos dos grandes maestros, Juan y Jesús.
Entonces aquí vamos a continuar. Ah, bueno, lo del pesebre que yo había dicho, ¿sí? Con respecto al Maestro Jesús, fue Francisco de Asís, quien hizo el pesebre en 1200 y algo, en el año 1223, o sea, hace 801 años. Y, y luego lo agregaron al Maestro Jesús, a ese pesebre que hizo Francisco de Asís, lo cual es una falta de amor y de respeto al Maestro Jesús. Pero bueno, ya todo eso pasó y ya estamos a punto de que nuestra madre tierra produzca el parto de la segunda luna y se acabe toda esta mugrera que hay. Que los hermanos que tienen derecho, que han trabajado tanto y que no han tenido nada, vayan a tener derecho en la comuna. Entonces, bueno, vamos a seguir. Voy a leer la última partecita del video anterior, ¿sí? Entonces aquí dice, y si ninguno de los dos podía cumplir su deber por cualquier causa que el enemigo opusiera, lo haría el investigador, y si tampoco éste podría, lo consumaría el Espíritu de verdad como hombre, porque para eso había tomado posición en el gobierno civil y era allí la suprema autoridad representante del Imperio Romano. Eso es con respecto al maestro Javier, ¿no? Él fue el emperador en ese entonces. Fue, bueno, todas esas precauciones hicieron falta y todos cuatro tuvieron que hacer una parte. Y solo el investigador pudo librarse de de las iras sacerdotales, porque a tiempo se salió de aquel foco y pasó a España, donde practicaban bien las doctrinas de Puno, dada pocos siglos después de Adán, y quizá es España la única región del mundo donde la geología y la filología no tienen nada o muy poco que desentrañar en materia religiosa, anterior al siglo III de la desgraciada era cristiana, porque allí de los naturales no hubo templos ni dioses. Y eso que de lo que hoy es Europa fue lo primero que se pobló con la nueva raza adámica, porque la raza vasca es la primera familia de una inmigración de los druidas, y los vascos han poblado la Europa hasta la Polonia, lo que contribuyó mucho al valor, fortaleza y acierto de la primera Roma para sus conquistas hasta el imperio. Juan salió de la escuela de Gamaliel, donde había tenido por condiscípulo a Saulo, y en el estudio de la filosofía Veda, que algunos llaman teología. Bueno, Saulo estudió con el maestro Gamaliel, pero él estudió leyes. Sí, ahí no le dieron los mismos conocimientos que al maestro Juan, porque el maestro Juan era un espíritu de progreso, de luz. En cambio, todavía Saulo pues estaba
estudiando leyes y bueno, entonces fue diferente la educación que le dieron a él. Estudió la filosofía Veda que algunos llaman teología. Juan rememoró pronto lo que su espíritu sabía, que a los 16 años se fue al desierto y allí recordó todo lo que venía a hacer, dejándose ver en los veranos en las orillas del Jordán, cuando los judíos iban a tomar las abluciones que la ley mandaba, como lo hiciera aún hoy en la India, donde el Veda impera. Por lo que Juan no es el inventor del bautismo y tampoco lo practicó como parte de su misión, sino como arma que la costumbre le ofrecía, con la cual pudo hablar a grandes y pequeños pero más a los grandes, porque no todos se podían permitir el lujo de veranear, como sucede hoy, que solo es patrimonio de los ricos. Como al principio fuese escuchado, cada año redoblaba sus ataques a los supremáticos y ya su voz se extendió en toda Judea y crecía el número de ablucientes por oír sus amonestaciones que concordaban con las profecías de Isaías y de Elías, al que esperaban de nuevo, y ya muchos se afirmaban en que era Elías reencarnado. Y si no hubiera tenido la desgracia de reprender duramente a la disoluta Herodías, cuñada y concubina de Herodes, gobernador de Galilea, quizá Juan habría triunfado, porque llegó a ser querido de todos y respetados hasta por el mismo Herodes. Las prédicas de Juan eran de libertad, de derecho, de trabajo y de amor, y les decía que estaba muy cerca el juicio de los hombres y que temieran a la justicia que venía. Esto los amedrentaba y dio motivo a que una comisión de escribas y fariseos se llegaran a él para preguntarle si era Elías, a lo que él les contestó con la más alta sabiduría: ¿Quién os ha enseñado a temer, que no os enseñó a amar? Raza de víboras. Esta eco llegó al Sanedrín y se decretaba su muerte y la de otro revolucionario que había salido por las calles de Jerusalén y había sublevado al pueblo ya algunas veces y lo llamaban el libertario. Era Jesús. Jesús, desde la edad de 12 años que salió de su casa, de sus padres, porque no era para el taller del carpintero, fue a Jerusalén con una carta de su padre José para el de Arimatea, donde le pide que viera de sacar provecho de aquel niño díscolo y rebelde, porque se necesita ayuda, pues la familia se aumenta, que es una bendición.
Y al entregar Jesús esta carta omisiva en su pergamino o piel curtida, Arimatea, cabalista, abordó al niño, el que expuso lo que sentía y su, y su aspiración, y aún Arimatea quiso amedrentarlo diciéndole: niño, esas tendencias aún solo en la cábala pueden ser expuestas. Y si tú las sostuvieras y las expusieras, la cruz será tu fin y asumirías los cargos del Cristo. Lo que tú pretendes no es para estos días. Eso solo es para cuando venga el anticristo y pedir cuentas al Cristo, por lo que debes no ponerte en peligro. Con Jesús había ido a Jerusalén su madre María y su hermano Eleazar y María Cleofás, y las cuatro fueron al templo a cumplir la Pascua, y era en ocasión en que los doctores discutían un principio de la ley, de la nueva ley civil romana, referente a la delación del delincuente, y uno de los doctores sostenía con tesón que la delación era más crimen que el crimen mismo. Y era tan interesante el punto que el templo no cabía más. Y mientras María hacía sus preces, el niño se había encaramado de puntillas sobre un banco, sobresaliendo sobre los hombres. Y aquel doctor, que ya convencía a la opinión del Sanedrín, al que pertenecía a Arimatea y estaba allí en su puesto. El defensor o sostenedor de que la delación era más crimen que el mismo crimen, se fijó en el muchacho que de puntillas oía con tanto interés, y le dirige a él y le pregunta: dime tú, niño, si tuvieras en la cárcel a tu hermano y tú lo acusaras, ¿qué merecerías tú? Yo merecería la pena de mi hermano, y debían darle a él libertad y pagar por él, el que lo acusa. Respuesta tan categórica mereció un rumor de aprobación por el público, y María, que se dio cuenta de la travesura de un pellizco, lo hizo sentar y lo reprendió. Y también a ella le contestó: ¿qué sintieras? ¿Qué entiendes tú de esto? Lo que hizo llorar a su madre, que guardaba clavadas en su corazón las palabras de Arimatea sobre la cruz y los cargos del Cristo, y salieron del templo sacando poco menos que arrastras al travieso niño. Tras esto ya no era posible vacilar, y Arimatea llevó al niño a la cábala
y consultó y supieron lo que había, porque lo que Arimatea llevó a Jesús al colegio donde Jesús se hiciera maestro, a fin de tener en su día alguna prerrogativa por ser hombre de estudio, pues ya no se la ocultaba el fin de aquel joven, que ya José su padre, ni María su madre, ni hermanos, ni parientes, no lo vieron hasta la edad de 30 años, en que, habiendo agitado a Jerusalén con manifestaciones populares en las que la señalaba la libertad, el Sanedrín lo sentenció a la cruz por atentar contra la ley de Moisés, y revestido y protegido salió de la ciudad, fuera de la cual el poder sacerdotal ni el Sanedrín no tenían acción, pero sí influencia. Pronto tuvo público y discípulos, y cuando llegó el tiempo de las abluciones se fue para ver a Juan, y es natural hiciera Jesús lo que todos o la mayoría de los abusientes hacían, por el deseo de oír de cerca la palabra de Juan, llamado el Solitario. Y Jesús llegó a él, mirándole fijamente, lo que Juan advirtió, y Jesús le manifestó el deseo de hablarle, y se retiraron juntos, comprendiendo el uno y el otro que los dos eran los venidos, por lo que acordaron estar ya en contacto y hacer que se conocieran los discípulos de ambos. Al día siguiente, la prédica de Juan varió y dijo por vez primera: yo soy la voz del que clama en el desierto, y otro viene tras de mí, sobre el que descansa el Espíritu del Padre, ante el que los cielos y la tierra se inclinan, estar preparados, porque la justicia llega, y de cuyo furor nadie podrá escapar. Desde entonces Juan arremetía con más bríos aún, porque ya tenía sucesor y había acuerdo en la parte de cada uno, pero cada prédica exasperó demasiado a la impúdica Herodías, que no podía convencer a Herodes para que acallase a su acusador. Herodías entonces tomó su venganza, porque por causa de Juan sufría algún desvío de su cuñado y amante Herodes, y sin conciencia ya por el odio, aleccionó a su hija Herodiadis, a la que empezó a meterle por los ojos a su tío, despertándole con su descoco y juventud el deseo lascivo de la niña. Ya en este camino, Herodías mandó una comisión de escribas
aprender a Juan que se callase de los amores de Herodes y Herodías. Y Juan les contestó, no es lícito lo que hace Herodes con la mujer de su hermano. Y Juan fue preso en el castigo de donde no saldría. Juan mandó de seguida aviso a Jesús de su prisión, lo que no le extrañó, pues él mismo, oyéndole predicar, le había dicho, poco tiempo puedes contar consiguiendo ese sistema tan duro para los supremáticos. Pero Juan era todo fuego y fortaleza, y no había de dejar de decir la verdad por medio de la muerte, por miedo a la muerte. Jesús tan pronto recibió a los discípulos de Juan que le avisaron, lo comunicó a los suyos y estos trataron de disuadirlo de ir a ver, y él les dijo, yo no me acompaño de discípulos cobardes, esperar aquí que yo volveré, porque mis horas aún no llegan, no he llegado. Le acompañaron Santiago y Juan y Cefas, que los dejó fuera de la ciudad. Jesús se dio muy buena maña y medio disfrazado, porque aún allí no era conocido. Penetró en la prisión de Juan y allí recogió Jesús la herencia de Juan, que era sus discípulos, y la confirmación de su misión de predicador de la libertad al pueblo humilde, de anunciar el reinado del Espíritu y de prometer a los hombres el juez de vivos y muertos, el Espíritu de verdad. Y al despedirse, abrazados y bañados en lágrimas, Jesús le dice a Juan, pero date prisa, Hijo de Dios, porque tus horas también están contadas. Y Jesús salió y marchó presto. Aquí nos damos cuenta, amados hermanos, estos son los verdaderos hechos, ¿sí?, que ocurrieron en la vida de Juan y Jesús. Entonces, siempre los enemigos están al tanto. Tres días más tarde celebraba Herodías su onomástico, y era ya el 12 que Juan estaba preso. Herodías en ese día conseguiría su venganza ante la corte del gobernador. Cuando ya tambaleaban los comensales por la embriaguez, Herodías hace salir a la aleccionada chicuela del modo más provocativo, incitando a Herodes, el que la solicita, ofreciéndole cuanto se le pida. La chica lo expone a su madre, que era lo que esperaba, y Herodíades vuelve haciendo piruetas y contorsiones y pide por su posición la cabeza de Juan el Solitario. Herodes tembló, pero la embriaguez, el perfume de aquella juventud provocativa
y su promesa de dar lo que se le pidiera, cerró los oídos a la voz de la conciencia y dio la orden. Y 5 minutos más tarde, el verdugo presentaba en la bandeja, aún con los ojos abiertos, aquella cabeza sublime, donde estaba impresa la ley divina, y un horror acusador se apoderó de todos, hasta de la descocada Herodias. Tal es la obra del odio originado por una pasión. Ha caído al fin, ha caído al filo de la cuchilla y bajo el poder civil, el más fuerte de los 29 misioneros. El que nunca se casó con la hipocresía. Jesús, que comprende que queda solo en descubierta, llora y llegó a demacrarse tanto que temían sus discípulos por él. Mas Jesús, cuando la materia pierde su vigor, el espíritu se descubría más fuerte y sostenía la lucha más titánica de su existencia. Era entonces que necesitaba un consejo y oía el llamado de su madre desde Nazaret, que al saber del fin de Juan, mandó a 3 de sus otros hijos por las casas de su familia para que disuadieran a Jesús de su empeño. Y aún Efraín, que era el segundo hijo de María, predicó en contra de Jesús y declaraba que no era hijo de Dios, sino era hijo, sino como él, hijo de José, el carpintero de Nazaret. Esta es la primera y única vez que Jesús sintió necesidad de ver a su madre para persuadirla de que la ama intensamente, pero que no puede retroceder ni anteponer su amor de hijo al amor de hermano de todos los hombres. Y fue Nazaret llevado consigo a sus 2 primos, Juan y Santiago, y dejó a los demás reunidos hasta su vuelta. Entonces aquí tenemos, es lo que yo digo, una gran misión del Maestro Jesús, pero que desafortunadamente pues no lo dejaron terminar todo, aunque él cumplió, hizo todo lo que pudo, pero fue tan dura. Yo creo que una de las existencias más duras del Maestro Jesús fue la de Jesús de Nazaret, porque luego le ponen el sobrenombre de Cristo y lo hacen Dios y lo cuelgan y lo tienen aún colgado los sacerdotes todavía. Qué desidia tan terrible. Pero la misma humanidad tenemos la culpa porque somos cómplices
de esas fechorías que hacen los sacerdotes. Si yo no quiero ser cómplice, no voy, no doy un, un punto de energía a una religión como esa. Así que aquí estamos todavía sufriendo. Uno sufre, aunque sabemos que todo ha quedado sanado espiritualmente con el juicio de mayoría por haber enterrado al maestro juez las religiones con la cruz de Cristo y que en lo espiritual no valen nada. Pero estamos aquí encarnados y estamos viendo las fechorías que todavía hacen, ¿sí? Teniendo al Maestro Jesús colgado y haciéndolo y celebrando el nacimiento y celebrando su muerte, porque ellos son felices con eso. Qué tristeza. Pero bueno, vuelvo y digo, nuestra Madre Tierra es la que va a terminar con todo, porque al nacimiento de la nueva luna se acabará todo. Bendito ese momento. Los dejo con esto, amados hermanos. Un abrazo muy fuerte para todos. Felicidades, felicidades.